Hoy vamos a hablar venimos hablando los cultos de oración, lo que vaya a los cultos de oración, ¿sobre qué? Sobre cómo tener una mente conforme a la Biblia, una cosmovisión bíblica, ¿no? Pero también la semana pasada hablamos algo de eso. Y hoy vamos como a cerrar este capítulo, este ciclo, ¿no? Como esta miniserie entre los cultos de oración y aquí. Y cómo tener una cosmovisión, una mirada conforme a la Biblia. Y hoy vamos a hablar un poco de ser transformados para transformar. Y no puedes quedarte igual. No puedes quedarte igual después de conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, quiero darte una ilustración y la hemos hablado antes, quizás te acuerdes, quizás no, depende de cómo la hayas cogido, pero por allá en los años 50, 1950, ¿no? Algunos por ahí ya vivía, alguno o alguna, ¿verdad? Había un hombre llamado Nicky Cruz. ¿Sabes quién es Nicky Cruz? ¿Te acuerdas que hablamos de Nicky Cruz? Sí, Nicky Cruz era un joven que llegó a Brooklyn, a Nueva York, desde Puerto Rico. Llegó a Nueva York con 15 años y lo primero que hizo fue meterse a las pandillas, ser un pandillero, porque él tenía una vida desastrosa. Su padre le maltrataba, droga, su madre le rechazaban un montón. Y apenas se mete en la pandilla, no es uno más, sino que se hace con el liderato de la pandilla. Ahora llega a ser el jefe de la pandilla. Pero ¿sabes que para llegar a ser el jefe, qué tenía que hacer? Seguro puñaló mucha gente, vendió mucha droga, se drogó mucho. Ser bueno. Precisamente menos bueno todo, ¿no? Fue preso, fue la policía. Entonces, pero nadie le podía alcanzar, porque siempre estaba en la calle, siempre estaba delinquiendo, siempre estaba haciendo lo que el jefe de una pandilla hace. Entonces, un día, un predicador, un hombre muy flaco, lo destaco porque él lo destaca, era un hombre muy flaco, ese predicador. Wilkerson se llamaba el predicador. Un día este predicador se para en medio de su zona allí en Brooklyn, en medio de ese barrio, y empieza a predicar el evangelio. Y predicaba el evangelio y predicaba. ¿Y qué dice Nicky? Nicky le dice, o te callas o te corto en 1000 pedazos. O te callas o te hago polvo con mi cuchillo. Y este hombre le dice, Nicky, mira, tú me puedes cortar en 1000 pedazos y aún esos 1000 pedazos van a gritar que te aman. Te aman porque Jesucristo te ha amado primero. Y esas palabras destruyeron a Nicky por completo en ese momento, no le hizo nada y que se fue. Poco después llegó una gran campaña evangelística como la que queremos hacer en verano, ¿no? Y el predicador predicó el evangelio y soltó la palabra y Nicky se convierte al evangelio. Porque ya había un predicador que le había presentado el mensaje de salvación, de amor, de misericordia de Dios, como en la canción que cantamos, el Dios que adoramos. Grande es misericordia. Así. ¿Y qué pasó con Nicky? Dejó la calle. Dejó de pensar como el mundo piensa y empezó a pensar como piensa Dios, la palabra de Dios, como piensa la Biblia. Entonces, su mente fue renovada, su orgullo fue reemplazado por total humillación y humildad. ¿Sabe qué? Se dedicó a sacar jóvenes pandilleros de las calles, de las pandillas, y se convirtieron en un montón de jóvenes pandilleros. Ahora, ¿qué transformó a Nicky? ¿Qué creéis que transformó a Nicky? Mira, no fue un programa de rehabilitación, no fue la policía, no fue su familia, no fue nada. No fue su fuerza de voluntad tampoco fue su fuerza de voluntad, sino, ¿qué fue? Entender las misericordias de Dios, entender quién era Jesús, qué hizo Jesús en su vida. Eso fue lo que transformó a Nicky. Cuando él entendió quién es Jesús, cuánto le ama a Jesús, lo que hizo Jesús por él, su vida cambió por completo, por completo. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto en nuestras vidas hoy?
¿Cómo llevamos esto a nuestras vidas? Seamos honestos hoy. Seamos honestos. Muchos de nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios, ¿sí o no? Hemos sido perdonados, sanados, salvados eternamente. ¿Verdad que sí? Hemos recibido vida nueva. No eres el mismo de antes. ¿A que no? Pero honestamente, ¿cuántas veces sigues viviendo como vivías antes? ¿Cuántas veces te sigues cargando con lo que te cargabas antes? ¿Cuántas veces te levantan un domingo y dices, oh, cómo me gustaría quedarme acostadito aquí? ¿A que sí? Seamos honestos. Seguimos pensando como el mundo muchas veces y no como la palabra quiere que pensemos, no como Dios quiere que pensemos. Seguimos reaccionando como el mundo. Cuando te hacen algo, ¿cuál es tu primera reacción? Bendito Dios, bendícele, ¿no? ¿Verdad? Gracias a Dios, porque esto está trabajando mi carácter. Ven, te amo. ¿A que no? Hacemos lo que hace el mundo. Devolvemos la misma moneda. Sacamos todo lo que llevamos por dentro. Seamos honestos. Seguimos priorizando lo que el mundo prioriza. ¿A que sí? ¿Cuál es tu prioridad? Mira el mundo y va a ser la misma. Decimos, somos nueva criatura en Cristo. En Cristo soy nuevo. Decimos eso, ¿a que sí? Pero nuestras decisiones, nuestra forma de hablar, de comportarnos, no muestran es a la antigua criatura, no muestran a la nueva. En otros casos, muchos de nosotros vivimos la fe cristiana como una lista que llenar. La mañana, devocional. Tengo que hacer devocional. Listo, lista. Tengo que orar. Checklist, lista. Miércoles, culto de oración. Bueno, lista. O le pone una X porque no pudiste ir. Leer la Biblia. Los domingos. Perdonar. No sé si le pongo una X o le pongo un checklist. Pero lo vemos como una lista de requisitos que cumplir. ¿A que sí? Pero ¿sabes qué pasa al final del día con esa fe? Que te acuestas y dices, ¡wow! ¿Cuánto pesa ser cristiano? Mañana tengo que pararme 15, 20 minutos antes para leer el devocional. ¿Cómo pesa ser cristiano? ¿Sabes qué? Eso no es libertad. Eso no es libertad. Dios no te ha salvado para que rellenes una lista, para que tengas obligaciones como cristiano. No, Dios te ha salvado para que seas libre y que tengas la libertad apasionadamente de vivir como un cristiano. No que tengas la obligación de hacer las cosas cristianas. Tienes la libertad, cuando te acuestes en la noche, de decir, gracias Señor, porque hoy fui fiel, fui obediente, me hiciste nuevo hoy. Fui a tu palabra me habló. ¿Qué gana tengo de que mañana agarrar la Biblia, leerla? No como un checklist, sino como una pasión, como una vida. Porque eso es una vida cristiana. Eso es una vida cristiana. Entonces, ¿por qué sentimos como un peso y no como una libertad? ¿Por qué? Porque no hemos entendido la magnitud de la obra de Cristo en la cruz. Lo entendimos en un momento, seguramente, y lo entendemos de vez en cuando. Y eso es lo que nos lleva otra vez a conectarnos. Pero cuando recuerdas la obra en la cruz, por eso hacemos la cena del Señor. Es un recordatorio, hacer esto en memoria de mí, dice Jesús. ¿Qué? Recuerda la cruz y recuerda que Él viene. ¿Por qué Él dice que hagamos esto cada vez que nos reunamos como iglesia en memoria de Él? Porque Él sabe que nos olvidamos rápido. Nos olvidamos rápido del Evangelio, muy rápido. Entonces, muchos podríamos pasar toda una vida cristiana llenando una lista. ¿Y sabes eso qué es? Tibieza. A medias. Eres un cristiano tibio. ¿Y sabes qué le dice Jesús a los tibios? Que los vomita. Te vomito porque no eres ni frío ni caliente, eres tibio.
Entonces eso es lo que nos hace vivir una vida cristiana tibia, ver el cristianismo de una, ¿sabes cómo lo estamos viendo? Como lo ve el mundo. Y ahora te explico más de eso. Entonces, no hay una transformación real y eso nos frustra al final del día. Sentimos que algo no cuadra. Sabemos que deberíamos ir a más, pero no vamos a más. No vamos a más. No sabemos cómo llegar ahí. ¿Cuál es la diferencia entre uno que vive como quien llena una lista o uno que vive el evangelio con pasión? ¿Cuál es la diferencia? No, es que la personalidad de él, el predicador es muy llorón. Es que esa es su personalidad. No, es que él es así. Entonces, no es la personalidad. No es la personalidad la diferencia. La diferencia entre que uno que vive llenando una lista y otro que vive con pasión es una sola cosa. Vivir el evangelio todos los días. Entender la magnitud de la gran salvación que hizo Jesús. Esa es la diferencia. Entonces, dime cómo piensas en el evangelio y te digo cómo lo vives. ¿Con pasión o con carga? Entonces, bendito Dios por su palabra, porque hoy la palabra de Dios nos va a mostrar el camino real, ¿no? Y Pablo nos va a hablar aquí de parte del Señor cómo es el camino. Un camino que empieza primero por entender las misericordias de Dios. Empieza primero por ahí. Pasa por una transformación radical de nuestra mente, y se demuestra con una humildad genuina. Hoy vamos a estar en Romanos, busca tu Biblia, Romanos capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. 3 versículos nada más. 3 versículos vamos a ver hoy. Pero antes, mientras lo buscas, vamos a entrar un poco en el contexto. Para poder entender estos 3 versículos, para poder entender lo que Pablo va a decir aquí, te tengo que decir que Pablo viene de escribir 11 capítulos hablando sobre la salvación, hablando sobre la misericordia de Dios. Dice que no hay excusas para no conocer a Dios. Dice que todo fue creado por Él, que estamos alejados de Dios. Dice que la paga del pecado es la muerte, pero dice que sus misericordias nos han rescatado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si tú vas del capítulo 1 al capítulo 3, demuestra Pablo que todos, judíos y gentiles, o sea, el mundo entero, son pecadores. Todos somos pecadores, por cuanto todos han pecado, dice. Después del capítulo 3 al capítulo 5, explica algo hermoso, la justificación a través de la fe. Pon tu fe en Jesús. Eso es lo que te justifica delante de Dios. No es por nada que hagas, sino a través de la fe. Después, capítulo 6 al 8, viene enseñando que hemos muerto al pecado. Y ahora vive el Espíritu en nosotros. Capítulos 9 y 11 muestra el plan soberano de Dios para la humanidad. Dice que ni lo alto ni lo profundo, ni principado ni potestad, nada te va a apartar del amor de Dios. Y viene hablando sobre la salvación y ¡pum! Llega el capítulo 12. Y empieza con 2 palabras claves, el versículo 1. Por tanto, 2 palabras pequeñitas que se convierten en una bisagra que une toda la salvación, porque Romanos, capítulo 1 al 11, es la teología perfecta de la salvación. Y esas 2 palabritas unen toda la salvación con tu vida. Por tanto, entonces, es como si Pablo dijera, ahora que sabes todo lo que Dios ha hecho por ti, ahora que lo tienes claro, aquí está la forma lógica, lo racional, lo que tienes que hacer, cómo debes responder. Entonces, vamos allá. Mira lo que dice el versículo 1 y entramos en materia. Versículo 1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Lo primero que está diciendo este versículo, lo que está diciendo para ti y para mí hoy, es que cuando entiendes,
lo que Dios hizo por ti, no te puedes quedar igual. No puedes quedarte igual. Cuando entiendes la gran salvación, no te puedes quedar igual. Ahora fíjate, Pablo, el gran apóstol a las naciones, el que más escribió en la Biblia, con una autoridad asombrosa de parte de Dios, no empieza dándote un mandato, no empieza diciendo, haz esto, no. ¿Cómo empieza? Con un ruego. Les ruego, se lo pido, se lo suplico, mira, no con autoridad apostólica, le dice. ¿Cuál es la base de ese ruego? Cuando le dice, les ruego, ¿cuál es la base del ruego? No es la autoridad que él tiene. La misericordia de Dios es la base del ruego. Por las misericordias. Después de todo lo que Dios ha hecho por ti, lo único que tiene sentido, lo único lógico para tu vida es que te entregues como un sacrificio vivo. No hay otras cosas. Fíjate la primera frase, por las misericordias, en plural. ¿Cuáles? Bueno, montones, salvación, sellado del Espíritu Santo, dones, capacitación, insertarte en la iglesia, vida eterna, no te vas a ir por un infierno a pudrirte ahí, vas a ser eternamente salvo junto a Dios. Ahora Pablo está enseñando qué es lo que tienes que hacer después que explicó toda la salvación. Después que sabes que todos pecamos y estamos destituidos, que la paga del pecado es la muerte, no la tuya porque pagó él. ¿Ves la misericordia? Por tanto, fuimos justificados. Entonces, esa misericordia debe producir una respuesta en ti, que eres creyente. Una respuesta diaria, todos los días. La respuesta es todos los días, todos los días. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo respondes a Dios? Entregando tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Si realmente entiendes la salvación, en el acto, esto es lo que tienes que hacer, de manera lógica, de manera racional. Mira, en el Antiguo Testamento se llevaba un cordero al altar, lo mataban, se rociaba la sangre y ese era el sacrificio, el corderito. Pero era un sacrificio que se mataba, que estaba muerto. ¿Quién fue el sacrificio? Cristo. Su sangre te limpió, su salvación. Ahora ya no tienes que morir tú. Ahora tú tienes que ser un sacrificio vivo. Ya la muerte no es para ti. Tú tienes que ser un sacrificio vivo. Completamente diferente al Antiguo Testamento. Ahora, el sacrificio muerto quedaba en el altar. Ahora tú tienes que vivir en el altar. Vivir en la presencia de Dios. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Tú eres un sacrificio vivo. Vive en la presencia de Dios. Vive haciendo lo que yo te mando a hacer. Cada acción, cada cosa en tu vida tiene que ser una ofrenda viva. Cada responder a alguien, cada hablar, cada pensamiento, todo tiene que ser una ofrenda al Señor. El cuerpo aquí representa la totalidad de tu vida, no algunas cosas de tu vida, la totalidad, tu tiempo, tu trabajo, tus relaciones, tus decisiones, tus finanzas, todo, tus hijos, tu familia, tu tiempo. ¿Cuánto vale tu tiempo? O tu tiempo no te pertenece a ti. Tú eres del Señor ahora. Tú eres del Señor. Y después dice, sacrificio vivo y santo. ¿Qué significa santo? Apartado para Dios, apartado para Cristo. Entonces, un sacrificio único, exclusivo para Jesús. Es lo que está diciendo. Para el Dios que te rescató. Y esto es lo que le agrada a Dios. Entonces, tu vida es imperfecta. ¿Sí o no? Sí. Tú vas a fallar, por supuestísimo. Tu vida a veces duda. Es que, y es natural.
dudas, hasta con Dios dudas, seguro. Pero cuando le presentas a Dios, cuando te presentas a Dios con un corazón sincero, aunque dudas, obedeces. En Mateo 28 dice que Jesús se presentó vivo y le dijo, espérenme en tal sitio. Y dice, algunos dudaban, hablando de sus discípulos, pero obedecieron. Aunque dudes, obedece la palabra, porque ahí es donde está la bendición, aunque dudes. Entonces, no porque seas perfecto, vas a tener un corazón que no sea sincero. La perfección no te da un corazón que no sea sincero. Puedes ir con un corazón sincero a pesar de tu imperfección. Entonces, porque estás en Cristo, porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Y esto es lo que llama Pablo tu culto racional. Entrégate todo, toda tu vida de forma lógica. No tienes otra manera de vivir. Si ya eres salvo eternamente, entonces sería ilógico, sería irracional vivir de otra forma. O en qué realidad estás aquí por pura emoción y no has entendido el evangelio. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Hay que vivir los procesos, eso estamos claros. Pero aquí está la palabra de Dios para dirigirnos, para engancharnos, para decirnos cómo tenemos que hacerlo. Mira cómo lo escribió Pablo y mira el pensamiento de Pablo, ¿no? Y cómo tenía la conmovisión. Mira cómo lo escribe en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Y hace una pregunta a los corintios, una iglesia que está bastante desordenada, y le dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios? Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ustedes son dueños de nada. Dios es tu dueño. Le perteneces a Jesús. Entonces, él está hablando aquí de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Está diciendo, oye, es que el sexo es único y exclusivamente para los casados, porque así lo diseñó el Señor. Eso es lo que está diciendo. Pero ustedes ya recibieron al Señor y son templos del Espíritu Santo. Entonces sigue diciendo el versículo 20, porque han sido comprados por un precio que tú no podías pagar. Ha sido comprado por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. Sacrificio vivo. ¿Por qué crees que tiene dominio sobre ti? Si Él ya pagó con sangre por ti. Eso es lo que hay que entender. Y cuando entiendes eso, no hay otra forma lógica de responder, sino entregarnos en sacrificio vivo. Entonces, tú fuiste rescatado de la muerte eterna y ese rescate no lo pagaste tú, lo pagó el Hijo de Dios con su sangre. Y cuando eso te impacta, cuando eso te rompe el alma, entonces vives con pasión el evangelio. Vives con pasión. No dejas de hablar de Jesús. Te duele cuando un hijo, una hija o un familiar se descarría. Te duele cuando un hermano hace algo y falla. Pero baja la restauración también. Pero cuando lo vives de verdad, con pasión, cuando lo entiendes, porque si no lo estás haciendo, entonces, o no estás haciendo nada lógico, o realmente tenemos que seguir predicando más el evangelio. Tienes que entenderlo. Mira, imagínate a alguien que tú necesitas un riñón para vivir, porque tienes enfermedad en los riñones y necesitas ser trasplantado. Y sale alguien y te dice, yo te doy mi riñón. Ese alguien va a pasar por dolor, va a ir a un quirófano, ¿verdad? Aparte de eso, te está salvando la vida. Y entonces tú sales del hospital y sigues viviendo una vida como si nada hubiese pasado, comiendo lo mismo que comías antes, tomando refresco, tomando azúcares, lo cual te revientó el riñón. Es lógico, es absurdo. Multiplícalo por infinito. Que el Señor te salvó, te dio vida eterna,
Ahora, ¿cómo tienes que mirar el mundo? ¿Cómo tienes que vivir tu vida? Presentando tu cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Como lo dice la palabra. ¿Cómo se aplica? Mira, si has entendido la misericordia de Dios, no puedes seguir igual. No puedes recibir el perdón de Dios los domingos y de lunes a sábado vivir de forma diferente. No lo puedes hacer. Tu cuerpo, tu tiempo, tu trabajo, tus relaciones, tu dinero, todo le pertenece a Él. Todo. ¿Lo entiendes? ¿Lo habías visto de esta forma? Pues así lo explica el Señor aquí. Todo le pertenece a Él. Ahora, ¿qué vas a hacer? No te hablo de perfección, porque no hay perfección mientras estemos en esta vida, en este cuerpo, no hay perfección. Pero lo que sí puedes hacer de forma lógica es presentar tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Y aceptable a Dios. No viva más un cristianismo de lista, de checklist. Vive con pasión por aquel que dio su vida por ti. Entonces, surge una pregunta. ¿Cómo lo vivimos? Vale, lo entendimos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cambia una persona verdaderamente? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se ve eso en la realidad, en la práctica? Porque viene hablando de la teoría, a 11 capítulos. Ahora, ¿cómo se ve eso para nosotros en la práctica? Pablo lo responde en el versículo 2. Romanos 12:2 dice, y no se adapten, amolden también en la palabra, a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de la mente, de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. Que está diciendo el versículo 2. Deja de pensar como el mundo piensa. Deja de pensar como el mundo piensa, porque ya no eres del mundo. No le perteneces al mundo. No se adopten, no se adapten, no se amolden al mundo actual, dice. Pablo dice aquí que hay dos caminos totalmente opuestos, dos caminos. Amoldarte al mundo, adaptarte al mundo o transformarte. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, no hay opción intermedia. Por eso, si eres intermedio, entonces te estás adaptando al mundo también. No hay tibieza, no puedes coger unas cosas de la palabra que te gustan, estas no, porque estas me dan muy duro. Estas me dan muy duro, estas no. Entonces, no puede ser así. Entonces, mira lo brutal que dice el texto. Si no está siendo transformado por la palabra de Dios, si no está siendo transformado por la palabra de Dios, entonces está siendo amoldado por el mundo. Si no está siendo transformado por su palabra, entonces, aunque vengan los domingos, está siendo amoldado por el mundo. Pablo usa dos palabras aquí totalmente opuestas en griego. Conformarse, transformarse. Es un cambio, por ejemplo, conformarse o adaptarse es un cambio que viene de afuera hacia adentro. O sea, que viene del mundo hacia tu mente, hacia tus oídos, hacia tu corazón. Es como, esto es un recipiente y el mundo te mete y te quiere presionar ahí hasta que cojas el molde. Hasta que cojas el molde. Eso es adaptarte. Eso es adaptarse. O como lo dice la Reina Valera ahí, Miguel, conformarse. Entonces, y después usa la palabra transformarse. Esa palabra transformarse es un cambio que viene de dentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Metamorfosis en el griego. ¿Has escuchado esa palabra? Seguro. Metamorfosis es un cambio que viene de adentro hacia afuera. El mundo quiere amoldarte, pero Dios quiere cambiarte. Dios quiere darte un cambio total. Y en ambas partes, ¿sabes cuál es el campo de batalla? La mente. El campo de batalla es tu mente. Es lo que piensas, es tu corazón. Es lo que decides, lo que vas a hacer, lo que miras, lo que haces. Es tu mente. Ahora, primero, empieza con lo negativo.
no se adapten al mundo. Ahora, la palabra no se adapten al mundo en griego, lo que quiere decir es sistema. Quiere decir esquema, un sistema. ¿Has escuchado? Sistema global. Sistema de gobierno global. ¿Verdad que sí? Mira lo que lo decía la Biblia antes. Estos últimos años hemos escuchado mucho el sistema, ¿no? Pero ahí está Pablo hace 2000 años escribiéndolo a través del Espíritu Santo. Entonces, no te adoptes al sistema. Es tomar la forma externa de algo que no va con nosotros. Es acomodarte al esquema del sistema. ¿Qué sistema? Sistema de valores, sistemas morales, sistema de prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Vete al Instagram y vas a ver cuál es tu prioridad. Nada más con la acción de irte al Instagram. Dejar que el mundo te meta en su molde, en todo este tipo de cosas. Sistemas sexuales. ¿Cómo te manejas con esto? ¿Como dice la Biblia o como lo dice el mundo? Tenemos mucha influencia. Posiblemente estamos muy adaptados a lo que el mundo está diciendo. Y ojo, Pablo no te está diciendo no vivas en el mundo, vive en este mundo, pero no te adoptes a este mundo, no te conformes a este mundo, no te adaptes al mundo. ¿Por qué? Porque no eres de este mundo. Eres del reino de los cielos ahora. Tienes otra ciudadanía. No eres de este mundo. ¿Cuál es el modelo hoy? ¿Qué crees? El éxito. ¿Dónde estás buscando el éxito? El dinero. ¿Cuánto problema no hay por el dinero? ¿Cuántas cosas malas no se hacen por el dinero? Tú eres el centro, dice el mundo. Antropocéntrico. El mundo quiere que te fijes en ti. Tú eres el que vale, tú eres lo que importa. Tú, y yo merezco, y yo soy, es que yo trabajo, y es que yo hago. Mentira. Es que te están amoldando, En Cristo es libertad. En Cristo es libertad. Entonces, debes tener cuidado porque sin darte cuenta, tú y yo todos, inconscientemente, estamos amoldándonos de alguna forma al mundo. ¿Y qué está haciendo ese molde? Sentándose todos los domingos en una iglesia. Por eso vemos iglesias haciendo locuras, casando homosexuales, viviendo un feminismo extremo desde dentro. Vemos tantas cosas allí. Entonces, se está viendo la iglesia con los ojos del mundo. ¿Ves tu matrimonio con los ojos de la palabra, con los ojos de Dios o con los ojos del mundo? ¿Cómo estás viendo tu matrimonio? Ahora que estamos hablando de matrimonio. ¿Cómo estás viendo el crecimiento de tus hijos? La crianza de tus hijos. ¿Como el mundo o como la Biblia? Pablo dice aquí, la única opción es transformado. Metanoia. Cambio de mente es lo que dice. Cambio de mente. ¿Cómo te transforma? El único cambio que es de adentro hacia afuera va a depender de la palabra de Dios y del Dios de la palabra. No hay otro cambio posible. No hay otro cambio posible. Metanoia. No hay otra cosa. Es como cuando una oruguita que se arrastra, que un gusanillo, se convierte en una hermosa mariposa. ¿Sabes? Metamorfosis se llama ese proceso. Ese es el proceso que nosotros tenemos que vivir. Ese es el proceso que está hablando Pablo. Metamorfosis. Cambia tu mente. Renovación de la mente. La clave está no en cambiar tu conducta por fuera, porque nadie le pega una ala a la mariposa. Nace de adentro de la oruga y es hermosísimo. La clave está en cambiar tu manera de pensar por dentro. ¿Con qué? Con la renovación a través de la palabra de Dios. No hay renovación sin palabra, no la hay, para nada. Palabra de Dios, oración,
comunión entre los creyentes, pero constante, con un corazón dispuesto, siempre. Señor, trabaja en mi vida. Quiero cambiar esto. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Siempre, siempre. Entonces, ahí cuando tu mente sí es renovada. Y cuando tu mente es renovada, ¿qué pasa? Verificar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero sin renovación de mente, no vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida nunca. Nunca. Porque la voluntad de Dios para tu vida está aquí. Pero si no te comes esto con un corazón dispuesto, entonces no lo vas a tener aquí y no va a haber un cambio de adentro hacia afuera. Jamás. No vas a saber cuál es la voluntad de Dios para ti. Y vas a vivir siempre, es que no sé qué quiere Dios con mi vida, es que no sé por qué me pasa esto, no sé. Me vas a decir, ¿para qué me pasará esto? No, porque ¿para qué? ¿Qué querrá Dios trabajar conmigo? Porque ya vas encaminado a través de la palabra y Dios te lo va a mostrar. Y verificar tiene aquí, o dice aquí, que lo vas a vivir en tus carnes. La verificación de la voluntad de Dios la vas a vivir tú. No te la van a contar. Pero si no hay un cambio de mente, a través de la palabra, vas a vivir hasta frustrado. Depresión, decepción, frustración, divorcio, mala crianza, responder mal. No vas a verificar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Primero, transformación. Mira cómo lo dice Pablo. Y sigo hablando de Pablo en otras cartas. Estamos en Romanos, ahora vamos a la segunda carta de Corintios. Capítulo 3, versículos 17 y 18 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No te debe que pesar nada, hay libertad. Todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, metamorfosis. Como la oruga se transforma en una mariposa, así, transformado. Pero ¿a qué? A la misma imagen de gloria en gloria, a la imagen de Jesús. Qué potente, qué potente. ¿Quieres ser como Jesús? Déjate transformar por la palabra de Dios. La transformación es el resultado de poner tus ojos en Cristo. No es una técnica. No, mira, como el checklist, una técnica o una fórmula mágica. No, no lo es. Es presentarte como un sacrificio vivo. Anhelar la palabra de Dios cada día. Orar. Vivir en plenitud de vida. Ver la vida de iglesia a través de la palabra. No como una carga, sino como el plan de Dios para la humanidad. Y qué bueno que esté dentro del plan de Dios para la humanidad. En su iglesia. Mira, cambiar la forma de ver las cosas. Me acuerdo, mi sobrinita, ella no veía, tiene cosas en sus ojos, tiene miopía y un montón de cosas. Y como a los 4 o 5 años le pusieron gafas. Y su reacción fue, lo vio ahora todo tan diferente, a lo mejor matices de colores, vio a sus padres como realmente eran, lo vio tan diferente, vio detalles que nunca había notado, seguro. ¿Por qué? Porque su forma de ver las cosas cambiaron. Le pusieron unas gafas. Ahora, las cosas que ella no veía cambiaron. No, estaban allí. El mundo está allí. Lo que cambió fue su forma de ver las cosas. Entonces, eso es lo que quiere hacer Dios a través de la renovación de la mente. Las situaciones van a estar, los problemas van a seguir. El detalle está en cómo lo ves tú y cómo los enfrentas. Ponte las gafas de Dios. Póntelas todos los días. Ponte las gafas de Dios. Póntelas. No cambian tus circunstancias, pero vas a cambiar la forma de ver. Va a haber paz, va a haber amor, va a cambiar tu forma de ser por completo. Y eso es lo que Dios quiere, transformar tu carácter. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo es una
aplicación para nuestras vidas. ¿Con qué estás llenando tu mente cada día? ¿Estás haciendo así? ¿Cuántas horas al día? ¿O estás haciendo así? ¿Cuántas horas al día? Porque si tú vas a tu teléfono y pones el registro, va a ver la cantidad de tiempo que pierdes haciendo así. Entonces, lo que entra a tu mente por tus ojos, por tus oídos, es lo que va a transformar tu vida. ¿Qué está transformando tu vida? ¿Qué está transformando tu vida? Porque eres lo que eres por lo que ves y por lo que oyes. Eso es lo que eres. ¿Tú quieres ser el hombre o la mujer que Dios quiere que tú seas? Aquí está. ¿Tú quieres ser el hombre o la mujer que el mundo quiere que sea? Métete, sigue dándole. Dale rienda suelta, que lo vas a lograr. O si es que ya no estás así, si es que ya no lo has logrado. Entonces, la batalla por la transformación está en tu mente. ¿Se gana o se pierde en tu mente? Punto. Se gana o se pierde en tu mente. Por eso te invito a algo concreto. Antes de abrir el teléfono cada mañana, abre tu Biblia, lee el devocional, ora. Deja que Dios renueve tu vida, que te transforme. ¿Cómo piensas? No te dejas moldar por el mundo. Ahora, si tu mente ya está renovada, si estás decidido a entregar tu cuerpo como sacrificio vivo, ¿verdad? Lo que va a pasar es la evidencia contundente. Hay varias evidencias cuando esto pasa, pero hay una muy relevante, muy concreta. La vamos a ver en el versículo 3. Versículo 3 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo más alto de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Lo que está diciendo este versículo aquí es que tu humildad debe ser la evidencia de tu transformación real. Tu humildad debe ser la evidencia de tu transformación real. Ya no eres antropocéntrico. Ahora tienes que ser cristocéntrico. Cristocéntrico. ¿Cuántas veces se repite piensen ahí? 3 veces. Es un versículo súper importante. Si se repite 3 veces una palabra en un solo texto, un versiculito, es porque el campo de batalla está en tu mente. Está en tu mente. Entonces, la primera señal de una mente renovada no es cuánta Biblia sabes, cuántos versículos te has aprendido de memoria, cuántas veces vienes a la iglesia, no, eso no es una señal. Lo es, pero no es la primera. La primera señal de una mente renovada es la humildad. Cristocéntrica, una vida cristocéntrica, no antropocéntrica. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y de cómo ves a los demás. Te ves a ti mismo por encima y a los demás por debajo. Es que yo voy a la iglesia y yo hago. Eso no es lo que está diciendo aquí la palabra. Entonces no es la evidencia el servicio. Primero la humildad. Pablo hace aquí algo interesante, hace un juego de palabras. Mira, no pienses más alto de lo que debes pensar, sino que piensa con buen juicio. Piensa y piensa. Es intencional lo que hace Pablo aquí. No se equivoca al escribir. Está inspirado por el Espíritu Santo. Es como te dice, es lo que te está diciendo ahora, mira. No te sobrevalores, es lo que te está diciendo. Pero no te vayas por arriba, por encima. Pero tampoco te infravalores. No te vayas por abajo. Sino que valórate correctamente, como Dios manda. Ahora, ¿cuál es la medida correcta del pensamiento? ¿Cómo se mide el pensamiento? Según tu fe. Según la medida de tu fe. Es lo que dice el texto.
sino que piensen con buen juicio según la medida de la fe. ¿Quieres medir tu fe? Mide tu pensamiento. Porque si no están tus pensamientos llenos de la palabra de Dios, entonces no tienes una mente renovada, mucho menos vas a dar un sacrificio vivo a Dios. Tu fe la puedes medir como piensas, cómo estás pensando. ¿Cómo piensa el mundo o cómo piensa la palabra de Dios? ¿Cómo piensa el Dios de la palabra? Entonces, todo lo que tienes, Dios te lo dio. Dios te lo ha dado. Tu inteligencia, tus habilidades, tus dones, tu salvación, todo es un regalo. No te ganas nada. No es que fui a trabajar y llegué cansado, y me lo gané. Pero si tú no haces así, tú estás durmiendo. Si tú no haces así, despiertas, olvídate que vas a ir a trabajar. Misericordia de Dios. Las misericordias son nuevas cada mañana. Cuando abras los ojos, que no se te olvide que abriste los ojos porque a Dios le dio la gana tenerte vivo ese día. Y porque estás vivo puedes hacer. Y porque estás vivo Él te da fuerza. Y porque estás vivo te da ánimo, ganas, te da familia. Entonces no te has ganado nada. Lo recibiste todo. Entonces, ¿de qué tenemos que estar orgullosos? Mira, decimos con mucha ligereza, o también, no sé si llamarlo anglicanismo, perdón. Pero estoy orgulloso de mi hijo porque se graduó. Estoy orgulloso de mis padres, estoy orgulloso. ¿Sabes cuál es la raíz? Lo ha predicado Paco muchas veces. La raíz del pecado es el orgullo. Cuando Jesucristo se bautiza, dice el Padre, este es mi hijo en el cual tengo orgullo. No. En el cual tengo complacencia. Evita la palabra orgullo por cualquier lado, porque orgullo, pecado. Punto. Entonces, ¿de qué te estás enorgulleciendo? ¿De qué te orgullece en tu vida? Mira lo que Pablo le dice a los corintios, está en la primera carta. Primera de Corintios, versículo 4, capítulo 4, versículos 6b y 7. Dice, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante, orgulloso, a favor del uno contra el otro. Y hace una pregunta, y bastante irónica. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué has hecho? ¿Qué te has ganado tú? Si todo te lo ha dado Dios, aún hasta lo que está en el mundo, todo se lo ha dado el Señor. Todo. Entonces, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? ¿Por qué te enorgullece tu trabajo? ¿Por qué te enorgullece lo que haces? ¿Por qué no le das gloria a Dios? Más bien, y sé humilde. Entonces, tenemos que tener un pensamiento sano, equilibrado, cuerdo. Todo esto viene de una mente renovada por la palabra, con claridad. Tienes que entender que todo lo que tiene Dios te lo da. Todo lo que tiene Dios te lo da. Mira lo que dice el orgullo. Yo puedo solo. ¿Cuántas veces has dicho eso? ¿Cuántas veces has dicho eso? Yo sé más. Yo me merezco más porque yo creo que me he esforzado más que tal persona. Ahora, ¿qué dice la humildad? Todo lo que soy es por la gracia de Dios. Todo lo que soy es por la gracia de Dios. Necesito de mis hermanos. Eso dice la humildad. Necesito de cada uno de ustedes. Eso dice la humildad. Mi don no es más importante que el de los demás. Eso dice la humildad. Pablo va a desarrollar esto con una imagen más clara, versículos 4 y 5, que no lo vamos a predicar, pero lo predicaremos en otro momento. Pero él da una imagen de un cuerpo. Dice, un solo cuerpo, muchos miembros. Un solo cuerpo, muchos miembros. Entonces el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, porque le necesita, ¿no? El pie no le puede decir al oído, oye, yo soy más importante que tú. Son igual de importantes,
para una vida, ¿no? Entonces cada miembro tiene una función en la iglesia y funciona cuando cada uno cumple su parte con humildad. Porque si vas a servir y no lo vas a hacer por humildad, sino para llenar tu corazón, para enorgullecerte, para tener visibilidad, yo hago, yo digo, yo todo, entonces no va a haber fruto ahí. Mira, hay dos enfermedades del alma y de la mente que destruyen a los cristianos y a la iglesia también. Una se llama sobreestima y otra se llama subestima. O te sobreestimas mucho o no, o quiere dar lástima. Entonces, la sobreestima es el que se cree indispensable. Es que si yo no estoy, no se hace. Es que si no lo hago yo, no sale bien. Es el que lo quiere controlar todo. Quiere estar aquí, quiere estar allá y no sé qué. Y un control total. Porque cree que vale más que los demás. Sobreestima. Ahora, la subestima es el que dice, yo no sirvo para nada. Es que todo me sale mal. Es que no puedo. No tengo el don de aquel que está predicando. No tengo el don de aquel que está en la calle. Mira, estoy aquí barriendo el piso. Subestima. Las dos cosas deshonran a Dios. Las dos cosas deshonran al Dios. Porque es Dios quien te da las capacidades de hacer cada cosa. Entonces estás deshonrando al Dios que te dio la capacidad de hacerlo. La primera manifestación práctica entonces de una mente transformada, ¿cuál es? La humildad. La humildad. Una persona con una mente renovada no llega a la iglesia a imponer sus criterios, ¿no? Y esto lo quiero decir porque aquí hay futuros líderes de esta iglesia y de muchas que el Señor va a querer abrir desde aquí. Lo voy a decir por eso, porque Dios te está llamando al liderazgo. Dios te está llamando a capacitarte. Dios te está llamando a que trabajes para Él. Mira, una persona con la mente renovada no llega a la iglesia a imponer sus criterios. Llega a servir. Llega a servir. Y cuando Dios pone un liderazgo, pastorado, diaconado, lo que tú quieras, es porque ya ha puesto una visión de parte de Él. Es porque ya ha puesto una dirección hacia dónde caminar. ¿Y qué hace una persona con la mente renovada? Confía en la visión de Dios a través del liderazgo. ¿Por qué? Porque ha entendido a través de su palabra lo que Dios quiere. Mira lo que dice Hebreos. El escritor de Hebreos lo pone así. Obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuentas. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Obedecer a los pastores a ellos. Ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, que lo hagan con alegría y no quejarse. Eso no os es provechoso. Con alegría. Entonces, Dios te ha llamado a ser parte de una iglesia que va a impactar y que está impactando, ¿verdad? Y ha dado una visión aquí al liderazgo, ha dado cómo llevar el camino, cómo direccionar. Ahora, este versículo no habla de una obediencia ciega y una sumisión estúpida, no habla de eso. Para eso tienes que meterte a la palabra y saber cómo es una obediencia y una sumisión como Dios manda. No te sujetas a un hombre, a un pastor. Te sujetas a lo que Dios manda en su palabra. ¿No? Tienes que ser como los de Berea. Le llegaron a predicar el evangelio. Esto está en el Antiguo Testamento. A ver si es verdad. Oye, sí. Trae tu Biblia. Trae tu Biblia. Nos hemos preparado muchísimo para predicar la palabra de Dios. Pero Dios quiere que seas tú que lo confirme. Coge tu Biblia. Métete en la palabra de Dios. Entonces ese versículo no habla de una obediencia ciega ni de una sumisión a un hombre, ¿no? Habla de confiar que cuando Dios pone líderes y le va a poner, seguro, ¿verdad? Y va a poner, como está poniendo líderes en tu vida, Él quiere que tú seas un líder en la vida de otras personas. Entonces, cuando Dios hace eso, lo ha puesto con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Velar por tu alma. Guiarte
a través de la palabra de Dios. Que crezcas en el evangelio, que crezcas con una vida correcta cristiana. No es perfección, pero sí entregando tu cuerpo como sacrificio vivo. Guiarte, ayudarte, orar por ti, llorar contigo, reírnos contigo, acompañarle, multiplicar iglesias, porque eso es lo que tiene que multiplicar, el liderazgo. Eso es lo que tú tienes que multiplicar. Entonces, los líderes no trabajan para sí mismos. ¿Sabes para quién trabajamos? Para Dios. No trabajamos para nosotros. No trabajas para ti. Trabájale a Dios. Porque vamos a dar cuenta delante de Dios cada uno, de cada decisión, de cada oración, de cada cosa que se hace en la iglesia. Entonces, cuando la visión viene de Dios, entonces el liderazgo está caminando con Dios, por lo cual toda la iglesia está caminando con Dios. Y eso es lo que queremos, que todos estemos caminando con Dios. El orgullo no negocia con la humildad. El orgullo no negocia con la humildad. Y la humildad es la evidencia más clara de que Dios te ha transformado a través de su palabra. Mira, un equipo de fútbol, un delantero que mete goles no puede decir que es más importante que el arquero. Entonces el arquero no va a dejar de jugar porque su posición no es meter goles. Pero su posición es tan importante como el delantero, como el del mediocampo, como el defensa, como todos. Sin portero no hay victoria. Una coladera. Cada posición en la iglesia es vital, siempre y cuando la hagas sin orgullo. Mira, Moody, quizá alguno lo conoce, un evangelista de hace 2 siglos, del siglo XVIII, era muy famoso en el mundo evangélico, demasiado famoso, era el top de los evangelistas. Y le preguntaron una vez si no le daba miedo el orgullo, porque era tan conocido, lo llevaban para todas partes, lo cargaban, lo traían. Entonces, oye, ¿y cómo trabaja el tema del orgullo? ¿No te da miedo? Y mira lo que respondió. Me preocuparía si pensara que soy yo quien lo hace. Me preocuparía si yo pensara que soy yo el que está aquí trabajando a la iglesia, predicando. Pero si Dios deja de soplar, si Dios deja de hacer su trabajo, porque es Él quien lo hace, entonces no soy más que un montón de polvo. Eso es humildad. De eso habla el texto. Eso es lo que te está diciendo Dios. Entonces, ¿cómo aplicas esto a tu vida? Hazte una pregunta hoy. Háztela. ¿Tengo un concepto correcto de mí mismo? Hazte esa pregunta. ¿Me creo más de lo que soy? ¿Me creo más de lo que soy? ¿O me creo menos de lo que Dios ha puesto en mí? Pregúntate eso. Ambas cosas van a impedir que esta iglesia funcione si no tienes un pensamiento correcto. Mira, Dios te dio un don. Dios te dio un don. Úsalo. Descúbrelo. Hicimos una capacitación de liderazgo, ¿sí o no? Sí. Dimos unos test, intentamos hacerlo. Buscamos la forma que descubras. Ahora, eso que descubriste, ¿qué has hecho con eso que descubriste? ¿Qué has hecho? ¿Le has metido el ojo? ¿Estás buscando a ver si eso es correcto en tu vida? ¿Dónde está tu carga en la iglesia? ¿Qué estás viendo? Oye, aquí hace falta esto. Oye, yo creo que esto se debería hacer así. Bueno, pues desde por ahí, porque por ahí quizás va tu don. Entonces, la humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. No menos de ti, sino menos en ti. Y más en cómo servir a los demás con lo que Dios te dio aquí en la iglesia. Entonces, ¿cómo somos transformados para transformar? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hemos visto? Lo primero, que cuando entiendes el evangelio, cuando entiendes lo que Dios hizo por ti, no puedes quedarte igual. Las misericordias de Dios exigen una respuesta lógica, totalmente lógica. Presenta tu vida entera como un sacrificio vivo, preséntala. No solo los domingos, cada día. Lo segundo es que debes dejar de pensar como el mundo, porque ya no eres del mundo. Ya no eres del mundo.
Sé transformado por la renovación de tu mente a través de la palabra. No te amoldes. No te amoldes al mundo actual. Y lo tercero que hemos visto es que tu humildad es la evidencia de que tu transformación es real. Acuérdate de tus pensamientos. Como son tus pensamientos, es tu fe. ¿Y cuál es el reto esta semana? Y te reto esta semana a que cada mañana, antes de empezar el día, empieces orando, leyendo el devocional, cogiendo tu Biblia, levántate antes, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. No me da tiempo. Lutero decía, es que tengo tantas cosas que hacer que tengo que orar más. Y para orar más, tengo que levantarme antes. Él sabía cuál era su prioridad. Entonces, ese es el reto esta semana. La vida cristiana no es un evento de domingo. Es una transformación de vida. No son cositas en una lista que hay que llenar, rellenar y cumplir. Es una vida entera. Es una forma intrínseca de vivir la vida. ¿Te acuerdas de Nicky otra vez, el pandillero, el violento, que nadie pudo alcanzar? Su misericordia le alcanzaron. Y fue transformado para transformar. Pero con nosotros no es diferente. Porque ese es el plan de Dios con todo el mundo. Transformarte para que transformes. Ganando almas. Predicando. Buscando la forma de que la casa del Señor se llene con almas perdidas que estén rescatadas. Porque de verdad se van a podrir en el infierno. Es una realidad y eso te tiene que doler. Eso nos tiene que doler. Entonces, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a seguir igual? ¿O te vas a presentar como un sacrificio vivo y agradable a Dios, santo a Dios? Entonces, olvídate de la perfección. Olvídate de la perfección. Ve a la palabra de Dios con un corazón sincero, que Él quiere transformar tu vida. 2 palabras, por tanto. Por tanto. Por tanto que Dios te dio, ahora responde de forma lógica. Vale, vamos a orar. Señor, gracias porque esta mañana tu palabra ha hablado con claridad, Señor. Gracias porque tú nos das una salvación tan grande, Señor, que la única respuesta posible a esto, Señor, es presentarnos ante ti, Señor, como un sacrificio vivo. Hoy tomamos esa decisión, Señor. Hoy queremos tomar esa decisión sabiendo que no es un camino fácil, Señor, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos hoy aquí, Padre. Muéstrate con claridad, con contundencia, Señor, a cada uno de ellos, Señor, en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestra familia, Señor, y ayúdanos a vivir, Señor, con ese ADN de la cruz, Señor, del Evangelio, de la salvación, Señor. Siempre pensar cómo lo harías tú, Señor, ante cada situación, ante cada respuesta. Ayúdanos a ser lento para la ira, lento para hablar y responder, Señor. Y es allí cuando tenemos que preguntarnos, ¿cómo responderías tú, Jesús? Y Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos sigas iluminando a través de tu palabra cada vez que vamos a ella, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que transforme, Señor, cada vez que leemos tu palabra, nuestros pensamientos, Señor. Para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.